Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. En esta sesión vamos a hablar sobre una de las características más importantes de la oración mental y es el silencio para poder escuchar a Dios. Y queríamos proponerte esta experiencia del profeta Elías que te voy a leer, que se encuentra en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, versículos de 9 al 15, que te voy a leer. Eh, el ángel del Señor volvió a tocarle por segunda vez y le dijo: levántate y come porque te queda un camino demasiado largo. Se levantó, comió y bebió, y con las fuerzas de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Allí entró en una cueva donde pasó la noche. Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole: ¿qué te trae aquí, Elías? Él respondió: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. El ángel dijo: sal y quédate en la montaña delante del Señor. Entonces el Señor pasó y un viento fortísimo conmovió la montaña y partió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Detrás del viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Detrás del fuego un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se detuvo a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué te trae aquí, Elías? Él contestó: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: anda, vuelve a hacer el camino a través del desierto hasta Damasco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, una experiencia profunda de oración del profeta Elías. Él va en busca de Dios porque viene deshecho, viene de luchar contra Jezabel, que lo busca para matarlo, la esposa del rey Ahab. Viene de luchar con los profetas de Baal, viene deshecho por la traición de Israel a Yahvé. Viene deshecho el profeta Elías con una experiencia dura, buscando a Dios para que le fortalezca y lo consuele. Pero esta experiencia es muy bonita, porque definitivamente nos muestra que el silencio, hablando humanamente, forma parte del proceso comunicativo de hablar con otras personas o de interactuar con otras personas. De abrirnos momentos de reflexión que permitan asimilar lo que se percibe de la realidad y dar una respuesta adecuada a los interlocutores. Escuchamos y nos conocemos mejor a nosotros mismos, nace y se profundiza el pensamiento, comprendemos con mayor claridad lo que queremos decir o lo que esperamos del otro, elegimos cómo expresarnos, y esto humanamente, como decía ahora, uno necesita poner todo nuestro ser en un modo calmado para poder asimilar. La razón funciona mejor ahí, humanamente. Pero en la vida cristiana el silencio juega un papel importantísimo, pues es condición para cultivar la interioridad que permite oír la voz del Espíritu Santo y secundar sus mociones. O sea que hay que utilizar el silencio, hay que buscarlo para poder tener una oración cristiana. Tenemos que pedir para que los hombres y las mujeres de este tiempo, que a menudo estamos abrumados por el bullicio, descubramos el valor del silencio y sepamos escuchar a Dios y a los demás. Un santo español escribía: me bullen en la cabeza los asuntos en los momentos
momentos más inoportunos. Dices, por eso te he recomendado que trates de lograr unos tiempos de silencio interior y la guarda de los sentidos externos e internos. O sea que definitivamente hay que buscar calma, sosegar nuestro espíritu para tener un momento de intimidad con Dios. Si no, es muy difícil. El silencio es a menudo el lugar en el que Dios nos espera para que logremos escucharle a Él, en vez de escuchar el ruido de nuestra propia voz. Y aquí pues viene esa experiencia del profeta Elías, definitivamente una experiencia fuerte. Pues como mencionábamos ahora, pues huyendo de la persecución de Jezabel, y emprende una vez más el camino hacia el monte Oreb, o sea, busca a Dios. Y es un monte, hay que subir, cuesta. Se esconde en una cueva, y curiosamente el profeta ve los mismos signos de la teofanía del Éxodo en el monte Sinaí, que hay un terremoto, que hay un huracán, que hay un fuego, pero Dios no está allí. Pero después del fuego, dice el autor sagrado, hubo un ruido como de una brisa suave. Y Elías descubrió el rostro, se cubrió el rostro con el manto y salió al encuentro de Dios, allí, en esa brisa suave. Y fue entonces cuando Dios le habló. El texto dice literalmente que Elías oyó el ruido o la voz de un silencio suave. Pero lo que significa la palabra de mama, que es la que se utiliza allí, es precisamente silencio. Y con esta paradoja el autor sagrado sugiere que ese silencio no está vacío, sino está lleno de una presencia divina. O sea, hay que callarse, hay que callar el cuerpo, el alma, para poder descubrir la presencia de Dios, definitivamente. Y dice que el silencio custodia el misterio de Dios. Y la Escritura nos invita a entrar en este silencio si queremos encontrarle. Pues la oración es un diálogo amoroso con Dios, donde yo le digo cosas, pero el Señor también me va a hablar y yo para escucharlo tengo que callarme, tengo que dejarlo hablar. Y, y realmente en la oración lo más importante es lo que Dios tiene para decirme a mí. Claro que es importante lo que yo quiera decirle, pero más importante es lo que Él me va a decir, porque es que Él busca mi bien y Él es todopoderoso, Él es un papá muy bueno. Entonces tenemos que aprender a jugar en ese diálogo amoroso, a hablarle, pero dejarlo hablar, buscar ese silencio. Y a veces nos equivocamos, porque más que callarse Dios, sucede con frecuencia que no le dejamos hablar. A ver, estamos hablando tanto en la oración y que no le escuchamos porque hay demasiado ruido en nuestra vida. No solo existe la sordera física, que en gran medida aparta al hombre de la vida social, existe un defecto de oído con respecto a Dios y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo. Nosotros simplemente no logramos escucharlo porque son demasiadas las diversas frecuencias que ocupan nuestros oídos. Realmente mucha cosa, mucho bullicio. Y con ese defecto de oído o incluso la sordera con respecto a Dios, naturalmente perdemos también nuestra capacidad de hablar con Él o a Él. Si queremos escuchar a Dios y recibir su amor, su bendición, callémonos, dejemos que hable, que dejemos amarnos, como decíamos en unas sesiones atrás. Porque es que a veces nuestros sentidos interiores, la inteligencia, la memoria, corren el peligro de atrofiarse al faltar esa percepción. Pues ya no estamos acostumbrados a estar escuchando a otro, pues nos atrofiamos, quedamos limitados y de un modo muy drástico porque no percibimos la realidad que nos circunda. A veces Dios quiere estar con nosotros y nosotros por ceguera y sordera ni lo oímos ni lo vemos. Definitivamente un silencio interior y exterior para poder escuchar la palabra de Dios. Se trata de un punto particularmente difícil para nosotros en nuestro tiempo, donde nos bombardean, dicen los especialistas, de 5.000 a 9.000 mensajes diarios.
nos bombardean. Y luego la imaginación, bulla de situaciones, la vida se vuelve muy acelerada. Definitivamente esta es una época que no favorece el recogimiento. Es más, a veces da la impresión de que se siente miedo de apartarse, incluso por un instante, del río de palabras, imágenes que llenan nuestras jornadas. Y para utilizar este texto de Elías, pues quería que reflexionáramos. Elías tenía un ruido exterior muy fuerte, ¿cierto? La traición de Israel a Yahvé, venía el pueblo de Israel siendo muy infiel a Yahvé, el ruido exterior. Pero también hay un ruido interior. A Elías lo buscaban para matarlo. Lo buscaban para matarlo. Y definitivamente, claro, si yo me enfrasco a hablar con Dios de eso, es un ruido interior. La imaginación pendiente de eso. Que Israel infiel, que han matado todos los profetas, que solo queda él. O sea, mucho ruido. Pero aquí es donde viene lo bonito de la oración cristiana, y es nosotros poner en orden la regla más importante, estar en la presencia de Dios, escucharlo, saber que Él está ahí, que Él está con nosotros. Y ya cuando descubrimos que Él está con nosotros con ese silencio, ¿qué va a suceder? Que ya lo otro, por urgente que sea, pierde importancia. Pierde importancia. ¿Qué es que están buscando para matar? Pues mira, la respuesta que le da Dios a Elías es: devuélvase, 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 a luchar por la causa del reino de Dios. Y lo están buscando para matar, pero él ya no le da miedo, no se inquieta porque se llenó de Dios y con Dios. Si Dios está con nosotros, dice el texto sagrado, ¿quién contra nosotros? Definitivamente. ¿Y qué pasó? Que Elías vivió ese silencio, porque pasó un terremoto, pasó un huracán, pasó un fuego grandísimo. Ahí no estaba Dios, en el susurro, en lo pequeño, en lo sencillo. Ahí es donde nos habla Dios. Y dejarlo hablar. Claro que también le contaremos cosas, pero Señor, ¿tú qué opinas? Elías no le dijo: Señor, es que me están buscando para matarme, no, él puso al margen eso. Señor, ¿qué me quieres decir? Dame paz, dame tranquilidad. Quiero escucharte, quiero estar contigo. Tenemos pues mucha necesidad de educarnos en el valor del silencio. Redescubrir el puesto central de la palabra de Dios en la vida de la iglesia quiere decir también redescubrir el sentido del recogimiento y del sosiego interior. Cuando vamos a orar hay que buscar un lugar apropiado, un lugar donde pueda uno estar tranquilo. El mejor lugar será el templo, donde es el lugar por excelencia de la presencia de Dios, pero si no, en el cuarto, un cuarto bien organizado, tranquilo, se cierra la puerta, pero también el sosiego interior. Bueno, mis problemas, mis situaciones las pongo al margen. Pues si estoy muy inquieto, pues se las expongo al principio, pero después también las pongo al margen. Estoy en la presencia de Dios. Es que es todopoderoso, es puro amor. No pasa nada. Va a pasar si no estoy con Él, si no estoy en su presencia. Ahí sí me tendría que preocupar, porque claro, estoy limitado a mis propias fuerzas. La gran tradición patrística nos enseña que los misterios de Cristo están unidos al silencio y solo en Él la palabra puede encontrar morada en nosotros, como la Virgen María. Cuando le llegó la palabra de que iba a ser la Madre de Dios, pues cuando estaba recogida en oración, había puesto al margen todo, en el silencio, ahí le llegó. Nosotros también debemos buscar esa misma experiencia. Y es un principio, que sin silencio no se oye, no se escucha, no se recibe palabra. Es válido sobre todo para la oración personal, como mencionábamos, pero también en la liturgia. La liturgia en el templo hay que buscar momentos que los tiene para nosotros meditar qué nos acaba de manifestar el Señor en esa canción, en esos signos.
es muy importante nosotros también dedicar en el día un tiempo para la oración personal, donde pueda poner en silencio todo, modo silencio, como llaman hoy en día las cosas, modo silencio para escuchar al Señor, para estar con Él, para llenarme de Él. Eh, Nunca pierde la observación de San Agustín, cuando el verbo de Dios crece, las palabras del hombre disminuyen. Los evangelios muestran cómo con frecuencia Jesús, sobre todo en las decisiones decisivas, se retiraba completamente solo a un lugar apartado de la multitud e incluso de los discípulos para orar en el silencio y vivir su relación filial con Dios. No es para quedarme yo solo, no, horrible. El silencio lo busco es para estar con Él, en su presencia, para llenarme de Él, para escucharlo, sentir su amor, también amarlo. Definitivamente el silencio es capaz de abrir un espacio interior en lo más íntimo de nosotros mismos para hacer que allí habite Dios, para que su palabra permanezca en nosotros, para que el amor a Él arraigue en nuestra mente y en nuestro corazón y anime nuestra vida. Si nos llenamos de la presencia de Dios y nos ponemos en la presencia de Dios, como le pasó a Elías, que se cubrió y pudo estar en la presencia de Dios, tranquilidad, paz, por más turbulencia que haya, que el ambiente económico, que el ambiente social, que el ambiente afectivo o las problemáticas propias, pasa nada, estoy con Dios. Es una maravilla estar en la presencia de Dios. Por lo tanto, pues la primera dirección es volver a aprender el silencio, la apertura a la escucha que nos abre al otro, que nos abre a la palabra de Dios. Aprendamos de Elías. Puso en modo silencio, puso en modo margen la problemática externa, puso en modo calmado, margen la problemática interna y le dio cabida a Dios. Y después volvió a su vida normal. ¿Por qué? Porque ya va con la fuerza de Dios, con las luces de Dios a manejar la turbulencia interior y las turbulencias exteriores que siempre va a tener toda persona. Bueno, ya vamos a cerrar ya estos personajes del Antiguo Testamento. Habrán muchos textos más por meditar, pero también vamos a trabajar desde la próxima sesión, pues ya lo que es el Nuevo Testamento. Queremos meternos ya a estar más cerca de Cristo, a mirarlo como ora, a unirnos a Él, a mirar sus reacciones, a mirar sus actitudes, para nosotros aprender y mejorar nuestro diálogo amoroso e imitarlo a Él en ese mismo diálogo. Te animo pues a que le des me gusta a este video, que te suscribas, comparte en familia, medita y sobre todo, de acuerdo al mensaje de hoy, busca esos momentos de recogimiento, de silencio exterior y interior, para que puedas descubrir la presencia del Señor, porque el Señor no habla en tonos muy altos ni en la espectacularidad de las cosas, sino en las cosas pequeñas y sencillas, y ahí debemos aprender a descubrir lo que Él quiere decirnos a nosotros. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.